En esta ocasión vamos a platicar sobre una enfermedad que es muy prevalente y que seguramente han tenido que tratar, y si son estudiantes seguramente en algún momento se van a tener que enfrentar a una situación de este tipo. La enfermedad venosa es una enfermedad muy prevalente. Hay muchos estudios que tienen resultados completamente diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha determinado que entre el 10 y el 35% tienen algún estado clínico de la enfermedad. Sin embargo, hay estudios que reportan que hasta el 80% de las personas pueden llegar a tener un grado de enfermedad determinado. Aproximadamente 4% de las personas de más de 65 años con la enfermedad van a tener incluso una enfermedad complicada con una úlcera. El mayor costo para la calidad de vida cuando tenemos esta enfermedad. Y por lo tanto eso representa un alto costo al Sistema Nacional de Salud, porque implica que la enfermedad venosa representa para las personas una causa frecuente de ausentismo laboral. La herencia es el factor de riesgo más importante, sin embargo existen muchas causas que se pueden adquirir. Aproximadamente el 25% de los hombres y 62% de las mujeres pueden llegar a heredar la enfermedad si solamente hay un padre afectado, y la probabilidad de padecer la enfermedad si ninguno de los padres está enfermo es de aproximadamente el 20%. Los factores de riesgo que se consideran están implicados son la herencia, el sexo femenino, los embarazos o la edad. Sin embargo, bueno, ya hay hoy en día algunos estudios que han determinado que esos factores realmente no son tan directamente proporcionales para el desarrollo de la enfermedad. Se han considerado en forma histórica el vendaje a nivel abdominal, o colocar cosas apretadas a nivel abdominal, o utilizar ropa apretada o cruzar las piernas. Sin embargo, entendiendo las bases de la fisiología venosa, nosotros podremos saber que realmente ninguna de esas cuestiones podría afectar la circulación venosa. Entonces, hoy en día debemos de no considerarlas como factores de riesgo. La base fisiopatológica esencial de la insuficiencia venosa es la hipertensión venosa, que dista mucho de la hipertensión arterial, ¿no? Que es una presión de eyección, una presión sistólica y una presión de llenado, que sería la diastólica. Pero la presión venosa más bien es una presión residual. La presión venosa inicia con la columna hidrostática, que es la columna de sangre que se forma desde el tobillo hasta la aurícula del lado derecho, y aproximadamente en la posición de reposo esa presión venosa asciende a los 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando nosotros hacemos 12 dorsiflexiones de la articulación del tobillo, imaginemos 12 pasos, entonces esa presión hidrostática debería de ser abolida y disminuir por debajo de los 30 milímetros de mercurio. Algunos autores dicen que 50, otros autores llegan hasta los 20, más o menos lo dejamos en 30 milímetros de mercurio, y entonces si se abole la presión a menos de 30 milímetros de mercurio se considera como normal. Sin embargo, si la presión venosa después de esa movilidad de las articulaciones queda por arriba de los 30 milímetros de mercurio, lo consideramos como hipertensión venosa, específicamente hipertensión venosa ambulatoria, y esa es la base fisiopatológica para el desarrollo de la enfermedad. Esa fase fisiopatológica o la hipertensión venosa está determinada por alteraciones biomecánicas y alteraciones valvulares, que han sido las que más se han estudiado y de las que nos hablan todo el tiempo, ¿no? Disfunción valvular, pero las venas dependen de la función biomecánica de las estructuras, sobre todo de las extremidades inferiores, que es la estructura anatómica que se enferma de las venas, ¿no? No existe prácticamente insuficiencia venosa en otros territorios anatómicos de la forma en que se enferma el sistema venoso en las extremidades inferiores. Entonces, esas alteraciones valvulares se pueden atribuir a la insuficiencia venosa en las extremidades inferiores porque tienen válvulas, porque las únicas venas que tienen válvulas son las venas musculares, es decir, las venas de las extremidades torácicas, las pélvicas, las yugulares, incluso las subclavias llegan a tener en ocasiones válvulas, pero las venas centrales del cuerpo y las venas de reservorio del cuerpo, las más importantes, las que contribuyen a la precarga cardíaca, esas no tienen sistemas valvulares y no funcionan a través de un sistema único valvular. Por lo tanto, dependiendo del sistema anatómico específico que nos refiramos, el retorno venoso tiene sus propias particularidades. Y por lo tanto, en las extremidades pélvicas depende de la función biomecánica, de la movilidad de las articulaciones, de la contracción de los músculos y de la función valvular. Ahora, cuando existe una obstrucción o una dificultad para el retorno venoso, entonces existe una elevación de la presión hidrostática, que eso puede llegar a largo plazo a la separación de las uniones intercelulares, a la migración o al traslape de líquido del intra al extracelular, la provocación del edema, secuestro de múltiples proteínas que eventualmente llevan a un daño celular y eventualmente a los tejidos. En cuanto a las venas, es muy constante el hallazgo del adelgazamiento de las paredes y el cambio de las células musculares por colágeno, lo que hace que se dilaten y que pierdan parte de su capacidad. La presentación clínica la debemos de determinar en dos grandes rubros: los síntomas y los signos. Los síntomas son completamente inespecíficos y se confunden con muchas enfermedades. Si gustan pueden consultar este artículo que les voy a presentar, en donde hablo de la idea que yo tengo con respecto a los síntomas venosos. Sin embargo, para fines prácticos y para fines de examen, las venas provocan pesadez, cansancio, edema. Algunas personas dicen que prurito, algunas personas dicen que calambres, y para fines de examen eso es lo que deberían de responder. Sin embargo, para fines
fines prácticos. Los calambres son provocados por neuropatía. El prurito, la causa primaria y más importante, es una neuropatía. La sensación de pesadez y cansancio en estructuras anatómicas también es un síntoma de neuropatía. Entonces debemos de ser muy objetivos y hacer una historia clínica muy profunda, consultar los antecedentes que aporten a nuestro diagnóstico para poder determinar si no es una neuropatía basal. Y lo más objetivo y lo más importante son los signos, porque si existe dermatitis ocre, si existen alteraciones cutáneas, si existe edema, específicamente un edema con un patrón venoso, que por cierto tienen patrones de presentación específico y existen 64 clases de edemas distintos. También pueden consultar ese mismo artículo que les refiero, porque existe ahí una revisión sobre las causas específicas del edema y sus patrones de presentación. Entonces no todos los edemas son provocados por insuficiencia venosa, no todos los edemas son provocados por insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca e insuficiencia hepática. Existen otras 60 enfermedades que están interrelacionadas, pero que no son directamente esas patologías. Entonces no todos los edemas son causados por insuficiencia venosa. Por lo tanto, hay que hacer un escrutinio muy intenso para poder determinar la causa del edema, que eso va a ser un tema en otra clase. Nosotros debemos de basarnos sobre todo en las cuestiones objetivas, porque en muchas ocasiones los pacientes refieren solo síntomas, no se le ve ni una vena en las piernas, y entonces concluyen que son varices internas, ¿no? Si no se le ven varices, si no tiene las piernas hinchadas, si no tiene cambios de coloración, pues lo más probable es que no sea insuficiencia venosa. La hiperpigmentación es una de las, diría, signos patognomónicos de la enfermedad venosa. No lo podemos considerar evidentemente patognomónico porque no es exclusivo, pero siempre en el desarrollo de la enfermedad venosa va a haber cambios de coloración que pueden iniciar en distintas formas completamente. Pequeñas manchas color café con leche, puntitos enrojecidos que se vuelven color ocre, manchas ocres o pigmentaciones después de lesiones, incluso de huellas de rascado, como por ejemplo después de piquetes de mosco. ¿Por qué ocurre eso? Porque existe una extravasación de los eritrocitos al separarse las uniones intercelulares. Obviamente los eritrocitos contienen hemoglobina, la hemoglobina tiene hierro, tiene ferritina, y cuando se degrada pues libera los radicales libres, lo que provoca un proceso inflamatorio que nosotros conocemos como eczema, que es un enrojecimiento que muchas personas confunden con celulitis. Está asociado a la activación de metaloproteínasas, o sea, hay destrucción celular. Eso eventualmente puede derivar en una ulceración por una excesiva actividad proteolítica, en donde participan las metaloproteinasas y las proteasas de serina, derivan en reacciones citotóxicas e incremento de radicales libres, por lo tanto inflamación, y provoca producción del famoso eczema. Las telangiectasias son una de las cuestiones más prevalentes, sobre todo en las mujeres. Esas se consideran intradérmicas y menos de 1 milímetro. Debemos de contemplar que no todas las telangiectasias son patológicas. El melasma ya se determinó que a nivel microscópico son múltiples telangiectasias que al conjuntarse forman una unidad que a nivel visual se ve como una hiperpigmentación, pero finalmente son telangiectasias. La rosácea provoca eventualmente en algunas personas telangiectasias en la nariz, y eso no es mala circulación. Los movimientos de torsión y de flexión, por ejemplo, en gente que hace mucho ejercicio, provoca telangiectasias en las caras laterales del tórax, y eso tampoco es insuficiencia venosa. Por lo tanto, no todas las telangiectasias son insuficiencia venosa. Hay causas de telangiectasia por degeneración de la piel asociadas a la exposición solar, y eso es tratado por un dermatólogo. Ahora, las venas reticulares son intradérmicas y normalmente miden entre 1 a 3 milímetros. Las venas varicosas ya se miden más de 3 milímetros, todos las conocemos. La corona flebectásica, que sería esas venas pequeñitas que se juntan y conforman grandes complejos en la fariencia del tobillo, se ve como oscura por completo, como morada de tantas venas que tiene. Eso es lo que denominamos corona flebectásica. El edema, que sería la hinchazón, que un edema de tipo venoso es circunferencial, involucra los dedos de los pies, la planta, el dorso, el tobillo, la pantorrilla, hasta la rodilla o hasta donde está la máxima hipertensión venosa. Pero no puede ser que una persona que tenga edema de tipo venoso tenga todos los pies respetados, la planta respetada, tenga el talón respetado, pero solamente tenga los 2 malleolos inflamados y la región pretibial. Si un paciente tiene edema bimalleolar y pretibial, eso se considera un edema miógeno. Si el paciente tiene un edema bimalleolar y pretibial, entonces eso se considera un edema ortogénico, porque es por mala movilidad de las articulaciones. Y si el edema, además de estar bimalleolar y pretibial, también es en la pantorrilla, se considera un edema ortogénico y miógeno. Entonces nosotros debemos de determinar cuál es la causa del edema, y en este contexto que ustedes ven en este caso en específico, pues claro que es un edema de tipo venoso. Y el eczema, que es una erupción eritematosa, como ustedes los ven ahí, eso no es una celulitis.
Una celulitis se acompaña de fiebre, se acompaña de escalofríos, se acompaña de mal estado general, como cuando tiene una gripa, una infección en la garganta. No puede ser que una persona tenga una celulitis y menos una celulitis resistente a tratamientos después de antibióticos, medicamentos y semanas de tratamiento. Entonces no es celulitis, eso es eczema, y el eczema no resuelve con antibióticos ni con cremas especiales, resuelve con la aplicación de compresión efectiva, mejorar la biomecánica de la estructura a través de la movilidad de las articulaciones, la rehabilitación incluso del paciente. Bueno, la dermatoliposclerosis es una de las fases más avanzadas de la enfermedad, en donde hay una pérdida de elasticidad, una pérdida de elasticidad de todos los tejidos, tanto los de la epidermis, de la edermis, del tejido celular subcutáneo. Incluso ocurre una atrofia del tejido celular subcutáneo, que es lo que provoca la depresión en la zona en donde existe la lesión, sitio en donde hay mucho riesgo que se desarrolle una úlcera, ¿no? En algunas ocasiones ocurre una atrofia blanca, en donde se hace una lesión en la cual, en lugar de quedar hiperpigmentada, queda completamente blanquecina, como si fuera dermis expuesta. Bueno, las clasificaciones de la enfermedad venosa han sido varias. Nosotros utilizamos la CEAP modificada, se modificó en el 2018. Sabemos que es del 1 al 6, cada uno de los valores representa un cambio cutáneo. Si ustedes se dan cuenta, aquí no se basa en los síntomas. Los síntomas son subjetivos y nadie los usa para absolutamente nada. Lo más importante son los signos, y en los signos tenemos del 0 hasta el 6. Esta es la clasificación, eventualmente tendrán tiempo para estudiarlo un poquito. La E habla de etiología y puede ser congénita, primaria, secundaria o no identificada, ¿no? Después tenemos del 1 al 18, ya está perfectamente bien definido qué representa cada uno de ellas. 1, telangiectasias, 2, vena safena mayor por arriba de la rodilla, 3 por abajo de la rodilla, etc. Ahorita les voy a poner unos ejemplos para que vean cuál es la utilidad de esta clasificación. Y entonces la P ya nosotros determinamos si la causa es reflujo, obstrucción o una combinación. Esta es la nueva actualización de la numeración del territorio anatómico que está afectado. Y por ejemplo, si nos ponen que tiene un CEAP1 con un EPA1PR, quiere decir que es un C1 telangiectasias de una enfermedad primaria, un segmento anatómico 1, es decir, solo tiene telangiectasias y la etiología es reflujo. En el caso de C4B, pues es una pierna con dermatolipoesclerosis. En el caso de C es una etiología congénita, como por ejemplo el Klippel-Trenaunay o el Parkes-Weber, que eso ya es una malformación. El segmento anatómico 7 quiere decir que es la ilíaca común. P quiere decir que es reflujo con obstrucción, o sea, es una causa mixta. Y si me ponen C6, pues eso es una úlcera abierta. S quiere decir que es secundario, seguro es un síndrome postrombótico. A es un segmento anatómico 3, entonces quiere decir que es la safena mayor infragenicular y que la etiología final es reflujo. Bueno, que aquí si coincidiera con la causa secundaria, más bien debió de haber sido obstrucción. El diagnóstico, bueno, existen múltiples métodos: pletismografía, flebografía, ultrasonido Doppler venoso, pero la realidad es que lo más importante es el diagnóstico clínico, porque si ustedes tienen un paciente con síntomas y le hacen un ultrasonido y les reporta insuficiencia venosa, no deben atribuir inmediatamente que porque el ultrasonido salió positivo por insuficiencia venosa, entonces el síntoma es causado por la insuficiencia venosa. Si el paciente no tiene varices, alteraciones en la coloración, hinchazón en las piernas, ni ninguna alteración biomecánica que le sugiera que pudiera tener un problema circulatorio. Entonces lo clínico es lo más importante. En el ultrasonido Doppler venoso nos basamos en la presencia o ausencia de reflujo valvular y si existe algún circuito del reflujo, pero esto ya tiene más bien tintes o fines prácticos quirúrgicos, no para diagnóstico clínico ni para toma de decisiones durante una consulta de medicina general, ni siquiera una consulta. Esto es algo con tenores quirúrgicos. ¿Cuál es el tratamiento? Existen distintos métodos de tratamiento: la compresión, el farmacológico, el quirúrgico y el no quirúrgico. El no quirúrgico pues incluye la escleroterapia. No vamos a tomar ahorita en cuenta mucho la escleroterapia, eventualmente daremos una clase específicamente de este tema. También de los tratamientos quirúrgicos tendrá sus particularidades en otro tema. Y aquí nos vamos a concentrar en dos rubros: la compresión y la farmacológica. Y lo más importante es la compresión, porque la insuficiencia venosa debe ser considerada como una disfunción mecánica y por lo tanto el tratamiento es mecánico. Evidentemente, para fines prácticos y del examen, pues el tratamiento de la insuficiencia venosa, si viene compresión, deberían de elegir compresión. Si no viene compresión y viene farmacológicos, pues cualquier flebotónico que les estén anotando ahí. Las medidas generales, entonces bueno, normalmente debemos recomendar al paciente que mantenga un peso saludable, que haga actividad física, que evite estar en la misma posición de forma prolongada. No quiere decir que estar parado todo el tiempo te enferme las venas, pero si tú ya tienes insuficiencia venosa y además estás todo el tiempo parado, entonces exacerbas la enfermedad. Que tratemos de utilizar calzados correctos, calzados que no tengan tacones muy enormes, calzados que no sean completamente planos y que no tengan arcos, y tratar de evitar el estreñimiento.
porque las maniobras de Valsalva exacerban los reflujos y por lo tanto se ha asociado al desarrollo de la enfermedad venosa. Y físico-posturales, pues en lo que si el paciente tiene síntomas en ese momento se busca llevar al reposo, porque si nosotros acostamos al paciente, abolimos la presión hidrostática, el corazón se convierte como una coladera y entonces la sangre cae directo hacia el corazón, por lo tanto no necesitan elevar las extremidades de los pacientes. Ejercicios de movilidad de las articulaciones, porque la sangre regresa a través de la movilidad de las articulaciones y la contracción de los músculos. Eventualmente les daré una clase de fisiología venosa para que entiendan esta importancia de la movilidad. En algunas circunstancias podemos utilizar hidroterapia. Finalmente la hidroterapia fue la base por la que se inventaron las medias de compresión, porque dentro de una alberca existe una mayor presión a nivel de los segmentos más inferiores del agua y cada vez menos de abajo hacia arriba, y justamente esa es la forma en que comprime una media de compresión, de forma ascendente de abajo y hacia arriba. Masajes para mejorar la contracción de los músculos y evidentemente en muchas ocasiones la rehabilitación. La compresión es lo más importante. Si el problema es algo mecánico, entonces se resuelve con algo mecánico. Hay distintos métodos, medias de compresiones elásticas, inelásticas o de contención, como las botas de una, sistemas multicapa y presoterapia instrumental, como por ejemplo las botas de compresión neumática. ¿Cuál es el objetivo de aplicar compresión sobre una estructura anatómica que tiene insuficiencia venosa? La compresión tiene efectos analgésicos, tiene efectos antiinflamatorios, tiene efectos antitrombóticos, de antiedema y de redistribución de los líquidos. Cuando nosotros aplicamos compresión en una estructura anatómica, debe de ser con la suficiente fuerza para colapsar todos los sistemas venosos superficiales y los sistemas de perforantes, redirigir la sangre por los sistemas venosos profundos y de ahí que la sangre suba hacia el corazón. Por lo tanto, si ustedes aplican una presión que no es eficiente y permite que las venas se dilaten debajo del sistema de presión, no va a colapsar los sistemas venosos. Número 2, la compresión en la extremidad está diseñada para presionar más a nivel del pie y del tobillo y cada vez menos de abajo hacia arriba para que la sangre viaje de abajo hacia arriba. Si ustedes no tienen una buena compresión a nivel del tobillo y no abolen la presión venosa ambulatoria a nivel del tobillo, entonces la compresión no está surtiendo su efecto. Y número 3, está diseñado para darle capacidad de bombeo a la pantorrilla, a la fracción de eyección de la bomba muscular de la pantorrilla para que la sangre suba de abajo hacia arriba. Si ustedes no aplican una compresión efectiva a nivel de la pantorrilla, pues entonces no va a haber un bombeo efectivo. Por lo tanto, para que la compresión funcione, debe de cumplir con estos 3 factores esenciales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los elásticos y los inelásticos? Además de distintas características físicas que los diferencian, es que el inelástico es tan rígido que cuando la pantorrilla trata de contraerse y distenderse, es contenida por el sistema multicapa y por lo tanto fortalecida la eyección de la bomba muscular de la pantorrilla. Por lo tanto, una persona que no camina no es candidata para el uso de una compresión o un sistema de contención. Eventualmente vamos a hablar de una clase específica de compresión porque es muy compleja. Las medidas de contención, por ejemplo, la bota de una que todo el mundo conoce, que es de óxido de zinc, pero también está la bota de Duke, que se hace con hidrocoloides, con de Linton, que utiliza vaselina, y además se coloca en bipedestación. Esta sería el ejemplo del hidrocoloide, la bota de una, la compresión neumática o la presoterapia instrumentada. Hay múltiples estudios, hay un artículo que si ustedes gustan les puedo compartir, en el que yo escribí y detecté con el uso de exclusivo compresión sin flebotónico para quitar factor de confusión, se pueden cicatrizar más del 73% de las úlceras. Y muchos estudios han demostrado que la compresión puede llegar a cerrar hasta el 70-80% de las úlceras. Muchos estudios hablan de la recurrencia y lo más probable es que la recurrencia ocurra debido a que los pacientes abandonan el uso de la compresión. No hay ningún estudio que base la recurrencia en la perpetuidad de la aplicación de la compresión y además de la calidad de la aplicación de la compresión. Por lo tanto, las medidas de compresión son el tratamiento más importante, aceleran la cicatrización de las úlceras. En teoría son más efectivos los sistemas multicapas, sin embargo, si se apegan uno correctamente, yo les puedo asegurar, y eso es una experiencia personal, que los sistemas de compresión elástica son más efectivos que los multicapa colocados correctamente. Por eso se requiere de muchas estrategias de apego con los pacientes, los cuales la mayoría de las personas que los indican no lo hacen. Los grados de compresión de las prendas son variables, dependiendo del país en el que se encuentre, están determinados los grados de compresión. Nosotros nos basamos en el esquema de Estados Unidos, que es 15 a 20, 20 a 30, 30 a 40 y más de 40. Igual el de Alemania, de la base de Hobbs, que es de donde nacen las primeras medidas de compresión. Sin embargo, eventualmente los alemanes ellos mismos crearon su sistema de compresión. Pero este es el que más o menos nosotros utilizamos. Si tengo una enfermedad grado 2, debo de usar de 15 a 20. Sin embargo, hoy en día muchos autores ya están sugiriendo que desde el grado 2 de la enfermedad utilizamos 20-30 milímetros de mercurio. Si tengo grado 3, ya debo de usar 20-30.
grado 4, 5, 6, 30, 40. Sin embargo, nunca les sugiero que inicien de forma directa con 30, 40, empiecen con 20, 30 y después pasan a 30, 40. Si el paciente ya tiene secuela postrombótica o tiene dermatosclerosis o una úlcera por el motivo que sea, también debemos de utilizar 30, 40 milímetros de mercurio. Pero recuerden, en muchas ocasiones debe ser de forma transicional, sobre todo si no tienen experiencia al colocarle la prenda. Y por cierto que si ustedes indican una prenda de compresión a su paciente, se la tienen que dejar puesta en el consultorio para enseñarle lo rápido que es de poner, lo cómodo que es, cómo no se lastima si lo hacen correctamente y el paciente tenga un punto de comparación. Si no, en la vida el paciente se va a adaptar a la terapia compresiva. Si ustedes gustan, pueden acceder a esta página de internet en donde pueden ver cómo se coloca correctamente una media de compresión. Así también pueden ver videos de cómo colocar las vendas de compresión. Ahora, con respecto a los flebotónicos, se dicen muchas cosas. Incrementan el tono venoso relacionado con la noradrenalina, prolongan la actividad noradrenérgica. Los rutósidos bloquean la inactivación de la noradrenalina y los extractos de ructus son agonistas en receptores venosos alfa-adrenérgicos. Sin embargo, la función de esos receptores y el sistema autonómico en el sistema venoso y en la fisiopatología de la enfermedad venosa realmente no está perfectamente bien dilucidada ni demostrada. Por lo tanto, además de que los metaanálisis que se han hecho solo han demostrado que incrementan la probabilidad de sanar úlceras en los pacientes en comparación con los controles. Sin embargo, la mágica respuesta es que requiere de la aplicación de compresión. Entonces aquí debemos de preguntarnos realmente, ¿es el flavonoide el que hace que cicatrice hasta el 30% más de los pacientes o es la compresión? En muchos artículos se determina que no existe diferencia significativa en la mejora de los síntomas en los tratamientos de más de 2 meses de duración. Entonces, si un tratamiento de la enfermedad venosa no sirve más de 2 meses después de que iniciamos el tratamiento con flebotónico, entonces, ¿cuál es la función de los flebotónicos? La conclusión es que ninguna, no deberíamos utilizarlos. La pentoxifilina ha demostrado que tiene muchos beneficios, sobre todo homeorreológicos y de la deformidad eritrocitaria. Sin embargo, eso no va a mejorar la bomba muscular, eso no va a mejorar la función valvular, por lo tanto no se recomienda en la enfermedad venosa, salvo en la presencia de úlceras, que se han hecho estudios en los cuales incrementa la probabilidad de cicatrización de la úlcera. Sin embargo, también les puedo asegurar, ninguna clase de fármaco, estableciendo estrategias biomecánicas que incluyen la rehabilitación, ejercicios de movilidad y compresión, incluyendo compresión neumática, ustedes van a lograr cicatrizar las heridas de todos sus pacientes, pero deben de apegarse a ellos y tener una excelente relación médico-paciente. Entonces, esta es la bibliografía a la que yo me basé, eventualmente la pueden buscar. Tengo artículos escritos por mí mismo, tengo videos en el YouTube que ustedes pueden acceder y pueden consultar, y si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto podemos platicarlo. Entonces yo les presento algunos de los casos clínicos. Yo me baso en el tratamiento de los pacientes con enfermedad venosa exclusivamente con estrategias mecánicas. Jamás uso flebotónicos, ni siquiera tampoco el azul edoxida o el Becel DUE-F. Entonces ustedes pueden ver cómo al aplicar compresión efectiva y establecer estrategias de mejora de la movilidad de las articulaciones, hasta se empiezan a notar los pliegues, la pigmentación ocre disminuye de forma significativa, se empiezan a observar zonas de regeneración de tejido, se colapsan por completo los sistemas venosos a pesar de después ya no traer colocadas las prendas todo el tiempo. Vean aquí cómo está marcada la estructura, porque evidentemente hay congestión venosa, que no es lo mismo que edema. Entonces la compresión es el tratamiento más importante. Aquí pueden ver otro caso de una úlcera exclusivamente tratada con pura compresión. Se eliminan de forma objetiva y consciente los flebotónicos para no tener factores de confusión. Pueden ver cómo el tejido va mejorando progresivamente, y ahora ya después de 5 meses, esta es la última imagen compartida por el paciente, ¿no? Vean la gran diferencia, la recuperación de la coloración. Muchos angiólogos incluso les dicen a los pacientes que la hiperpigmentación ya nunca desaparece, lo cual es un error. Si una persona dice que la hiperpigmentación nunca desaparece, es porque no hace las estrategias correctas para tratar a sus pacientes. Este es otro caso de un paciente con 28 años de evolución con heridas, y evidentemente ha sido sometido a múltiples escleroterapias, ozonoterapia, cámara hiperbárica durante años completos. La ozonoterapia y la cámara hiperbárica, lo cual no sirve de absolutamente nada en estos contextos, más que para que el paciente pierda su dinero. Pero si ustedes vean la diferencia nada más de una semana con compresión, un mes con compresión, y estas son las últimas imágenes tomadas al paciente hace 6 meses aproximadamente, pueden notar la gran mejoría y el gran avance de los tejidos y la recuperación de la coloración. Muchas gracias.